Ecos del Verde Perdido. Camilo vivía en el linde de lo que una vez fue la selva de Esmeralda, ahora reducida a un mosaico seco y agonizante que los lugareños llamaban el Polvorín. Era guardabosques por herencia y vocación, pero su trabajo se había convertido en un luto diario. La sequía era implacable, alimentada por la tala indiscriminada y la ambición de la megaminera que operaba río arriba. La primera vez que escuchó la voz, pensó que la soledad o el calor lo estaban volviendo loco. Era un susurro profundo, resonante, que no venía de su oído, sino de la tierra misma. El agua se va, por donde la codicia fluye. Camilo se arrodilló, tocando la tierra reseca. Pronto, el susurro se hizo coro. Las voces provenían de los árboles más viejos, de las raíces expuestas, del lecho de los ríos muertos. Eran los ecos del verde perdido, las memorias de la vida que se desvanecía. Estas voces no eran místicas, eran la manifestación del dolor ecológico, el grito colectivo de un ecosistema que moría. Las voces le revelaban detalles precisos, la ubicación de tuberías ilegales, los nombres de los funcionarios corruptos que hacían la vista gorda, y la fecha exacta en que la megaminera planeaba un vertido tóxico, que aniquilaría el último reducto de vida en el valle. El conflicto de Camilo se volvió épico. La selva le había dado la verdad, pero la verdad venía con una carga insostenible. Él era el único que podía escuchar el mensaje, y enfrentarse a la megaminera y al sistema corrupto era una sentencia de muerte. Las voces se volvieron más urgentes, revelándole las decisiones humanas que pendían sobre el destino del planeta. La decisión de la cautela, presionar a las autoridades locales con las pruebas, un camino lento y casi seguro de ser neutralizado. La decisión del sacrificio, exponerse públicamente para detener el vertido, arriesgando su vida para comprarle tiempo a la selva. La decisión de la ingeniería, las voces también le enseñaron un secreto ancestral, un método de riego por resonancia sísmica que la antigua cultura del valle usaba para nutrir la tierra. Así Camilo lograba canalizar el último manantial no contaminado. El clímax ocurrió la noche programada para el vertido. Camilo no eligió la cautela. Con la ayuda de su única aliada, una bióloga local, se adentró en la selva seca, siguiendo los ecos del verde perdido que ahora le gritaban la ruta exacta de la tubería. Llevó consigo no solo explosivos para dañar la tubería, sino el equipo necesario para poner en práctica la técnica ancestral de resonancia. La aventura ecológica épica se convirtió en una carrera contra el tiempo. Entre la ambición humana y la sabiduría de la tierra, logró colocar la carga explosiva justo a tiempo. El estallido no solo dañó la tubería principal, retrasando el vertido, sino que sirvió como un faro, revelando la ubicación ilegal a los satélites. El desenlace fue la supervivencia agónica. Camilo fue capturado poco después, brutalmente golpeado y acusado de terrorismo por la megaminera. Parecía que su sacrificio había sido en vano. Pero la explosión y las imágenes satelitales alertaron a la prensa internacional. El acto de Camilo había comprado el tiempo necesario para que la bióloga, usando los mapas mentales que él le había compartido, llegara al último manantial y activara el sistema de riego por resonancia. Mientras Camilo era trasladado a prisión, vio, por primera vez en años, una llovizna ligera caer sobre el polvorín. Era el regalo de la cautela ancestral. La selva no se había salvado por una sola acción heroica, sino por la unión del sacrificio con la sabiduría olvidada. La lucha de Camilo continuó desde la prisión, ya no como un hombre solitario, sino como un símbolo de la resistencia. Los ecos del verde perdido seguían sonando, pero ahora tenían un eco en la conciencia global. La verdad que la selva le había susurrado ya era un grito mundial. La humanidad tenía que elegir entre la codicia que la destruía o la sabiduría que la salvaba. Camilo, el guardabosques, había encontrado su nuevo trabajo, ser la voz y el guardián de ese último susurro de esperanza. Reflexión. Esta historia épica resalta la profunda conexión que el ser humano ha perdido con el medio ambiente, donde el agonizante bosque le habla al único dispuesto a escuchar. El conflicto no es solo físico, contra la megaminera, sino moral y existencial. ¿Elegirá Camilo la cautela o el sacrificio para proteger el planeta? La reflexión final es que la verdadera aventura ecológica no es solo sobre la preservación, sino sobre la recuperación de la sabiduría ancestral. El planeta agonizante no necesita solo héroes que luchen contra la codicia, sino guardianes que escuchen el verde perdido y entiendan que la supervivencia requiere la unión de la acción valiente con el conocimiento humilde de cómo coexistir con la naturaleza. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para continuar explorando juntos la sabiduría espiritual que ilumina la vida diaria. Sígueme en mi otro canal Despertar del Umbral TikTok. William Quesada Grisolles presentó un espacio para crear conciencia y pensamiento crítico.